This meeting is being recorded. Ok, gloria a Dios. Vamos a dar comienzo. Ya estamos en Facebook, estamos en Zoom. Así que espero que la gente se vaya uniendo a lo largo eh, de este tiempo que vamos a pasar juntos. Vamos a empezar orando y vamos a dar comienzo. Y gracias al Señor por este tiempo. Amén. Padre hermoso de la gloria, damos gracias, Padre, porque una vez más podemos reunirnos, Señor, porque podemos gozarnos juntos con tu palabra, porque podemos escudriñarla juntos, porque podemos recibir revelación juntos, Señor, y pedimos como siempre que tu Espíritu Santo esté aquí entre nosotros, Señor, enseñándonos y guiándonos y mostrándonos aquello que es importante que nuestros ojos espirituales puedan ver y apercibirse en el día de hoy. Padre, prepara nuestros corazones, los rendimos delante de ti, delante de tu trono de gracia. Prepáralos para que ellos puedan tener ojos abiertos al entendimiento, que haya espíritu de sabiduría, Señor, para que ellos puedan comprender la palabra, para que yo también pueda comprenderla, Señor. Padre, te pido que seas tú en mi boca, Señor. Seas tú abriendo mi boca, seas tú poniendo tus palabras y tu corazón en mi boca, Señor, en el nombre de Yeshua Mashiach. Y que todos estemos transformados seamos transformados por tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Ok, entonces hoy tenemos la parashá Vayera, que va desde el capítulo 18 de Génesis hasta el capítulo 22, capítulos enteros. Hay mucho material adentro de esta parashá, de verdad, hay mucho material. No sabría eh, cómo resumirlo. Así que lo vamos a repasar todo porque todo el material es muy bueno, es muy importante y espero que al final de este tiempo el Espíritu Santo realmente nos muestre como un hilo conductor de todo lo que él estuvo hablando y está hablando en esta parasha. Y me gustaría comenzar esta parasha leyendo justamente sobre Isaías, donde lo tengo. Isaías 53, acá está. Isaías 53. Isaías 53, versículo 1. Y dice así, Isaías 53, versículo 1. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y en hebreo dice, mi emin leshmuateinu. Y shmuateinu es realmente un anuncio, es como la besorá, pero viene del verbo lishmoa. ¿Quién, quién ha creído a lo que hemos hecho escuchar? ¿Ok? Y es importante porque el Señor se la pasa diciendo Shma, Shma, Shma Israel, Shma, Shma, Shor, escucha, recuerda. Y entonces usa este mismo verbo, dice mi emin, ¿quién ha creído? Le shmuateinu, lo que hemos hecho escuchar. Es decir, ¿quién escuchó cuando dijimos Shma, Shma, Shma? Y entonces, después de que escucharon, ¿quién ha creído a lo que hemos hecho ser escuchado? Vezro Adonai al minigleta. Y el brazo de Dios, frente a quien se ha eh, em, ay Señor, dame la palabra, frente a quien cuando tenemos una itgalut es cuando a una revelación, gracias Señor. Entonces, y el brazo de Dios, sobre quién ha sido revelado. Y son dos partes importantes en este versículo. Uno es el creer y otra es la revelación.
necesitamos la fe, pero también necesitamos revelación. Necesitamos ver a un Dios vivo. Necesitamos ver a un Dios que existe, un Dios que se nos revela, un Dios que se muestra, un Yeshua que acude cuando lo llamamos. Es muy importante y este es el comienzo del capítulo más importante que tenemos acerca de la identidad del Mesías. ¿Y por qué traigo este versículo? Porque eh, esta parashá es Vayera. Ya creo que en la parashá anterior estuvimos hablando sobre este verbo que tiene esta raíz que habla de dejarse ver, de aparecer, o mejor dicho, dejarse ver. Vayera, se dejó ver, que también dijimos que está conectado con este nombre de Dios, Adonai Ire, que sabemos que es un nombre sobre que habla de un Dios de provisión, pero en realidad ese nombre viene del verbo mostrarse, dejarse ver. Entonces, ese Dios que se deja ver y provee, ¿ok? Y deja ver su provisión, pero tiene que ver con esta manifestación también de la que se habla acá en Isaías 53:1, que es necesario. Porque si yo voy a tener fe y si yo voy a creer, pero no voy a tener revelación de quién es Dios, no voy a tener revelación de mi Mesías, mi fe va a ser una fe, eh, una fe más lógica o una fe es jaltanit, como se dice, una fe de conocimiento, una fe desde mi cerebro. Pero nosotros queremos tener revelación de ese Dios en el cual nosotros creemos. Queremos tener revelación del Señor al que nosotros servimos. Y por eso me parece tan clave ese primer versículo. Y toda esta para allá, y creo que por eso voy a estar leyéndola casi entera. eh, no sé cuánta revelación traigo, sino la revelación es y será la, valga la redundancia, la revelación. Cómo Dios se revela. Dios se revela a Abraham, y se revela a Sara, y se revela a Lot, y se revela y se vuelve a revelar, y casi casi que termina con la revelación del Cordero, con la revelación de Yeshua, cuando Abraham va eh, a sacrificar a su único hijo Isaac. Al final todo esto va a terminar, y no me importa empezar por el fin, va a terminar con la mayor revelación, que es la revelación del Cordero. Y les digo esto para que a medida que vayamos leyendo, estos sean nuestros lentes, ¿verdad? Con los cuales vamos a estar leyendo hoy la importancia de la revelación, cómo la revelación sostiene nuestra fe una y otra vez, y no solamente me sostiene a mí, sino que sostiene mi generación, sostiene a mi familia, sostiene a un pueblo entero. Adonai iré, se va a dejar ver. Y realmente la parashá comienza en el versículo número 1, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mambré. Y en hebreo es Vayera, que ese es el nombre de la parashá. Sabemos que generalmente la parashá, el nombre de la parashá es el primer verbo con el que comienza. Vayera elav Adonai, y se dejó ver Dios. Se dejó ver Dios en el encinar de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y ahora vamos a ir a la primera gran revelación de cómo Dios se deja ver. Abraham ya sabe quién es Dios, ya sigue a Dios, ya dejó su casa, ya cruzó, ya entró a la tierra de la rendición, a la tierra de Canaán. Él ya recibió, y les recuerdo que la parasha anterior la terminamos con Abraham recibiendo el pedido de señal eterna entre el pueblo y Dios de circuncisión. Y él
dice que a la edad de 99 años circuncidó la carne de su propio prepucio. Él viene de pactar con Dios y de hacer pactar a todo varón que haya a su alrededor con el Señor, con el Dios que él cree. Y ahora, una vez que él pacta con ese Señor, con el Dios en el cual él cree, en el cual tiene fe, vamos a ver toda una para allá de revelación, de manifestación de la presencia de Dios. Y lo que hace esto en la vida de todas las personas que lo ven, a la cual Dios le es revelada. Así como nosotros también, estoy más que segura, no le he preguntado a todos ustedes, pero estoy más que segura que todos nosotros hemos tenido no una, sino unas cuantas veces una revelación muy hermosa de parte de Dios a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo. Dios se nos ha revelado y esto sostiene, en especial, yo puedo compartir que cuando yo llegué a la fe y no sabía nada, o sea, no conocía ni un versículo, yo estaba llena de mis testimonios de cómo Dios se había manifestado en un montón de ocasiones, mientras mi papá estaba enfermo, cuando preparamos la sepultura de mi papá, cuando mi papá, después de que él se fue, cómo el Señor mostró su paternidad y cómo fue desarmando mi religiosidad. Y yo creo que hasta un punto bastante avanzado de mi caminar con Dios, sin todavía haber entrado de lleno en la lectura de la palabra, sin conocerlo a través de la palabra, se basaba en un compendio, una cantidad de testimonios sin número de cómo él se había mostrado a mí, cómo yo lo había visto. Y la gente me decía, pero ¿estás segura que lo viste? ¿Estás segura que le escuchaste? Sí, sí, no puede ser, pero primero la palabra, me lo trataban de poner como en un orden específico, ¿verdad? No hay orden para esto. El Señor hace lo que quiere hacer y Él sabe lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Pero definitivamente Él se manifiesta porque es una parte importante, de acuerdo a como leímos ahora en Isaías 53:1, una parte importante de nuestro caminar con Él, de saber que Él es vivo, de que hoy Él actúa. Las revelaciones que nosotros tenemos del Señor y lo que vamos a ver ahora, todas las revelaciones, lo que hacen es recordarnos de que no es, si bien es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no es solamente un Dios que fue, sino que es un Dios hoy. Hoy es un Dios vivo. Hoy Él me escucha. En esta hora, en este minuto, hace media hora atrás, hace una hora atrás. Hoy obra en mí, hoy obra en mis hijas, hoy obra en mi mamá, hoy obra en nuestro ministerio, hoy obra en nuestras naciones, hoy obra. Y entonces tenemos que estar expectantes de su manifestación. Él desea manifestarse. Cuando nosotros leímos en Isaías 53 y habla en plural, que ahora también lo vamos a ver hablando en plural a este Dios, dice, ¿quién será que va a creer a lo que hemos hecho escuchar? ¿Y frente a quién se va a manifestar así el brazo redentor del Señor? ¿Quién tiene el corazón expectante y preparado para saber esperar a que esto acontezca? Porque esto tiene que suceder. Es parte de la relación con Dios. Ok. Entonces vamos a leer en el capítulo 18 unos cuantos versículos y dice así. En el versículo 1 dice que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró. Y miren, otra vez, acaba de ser circuncidado, podemos decir que estaba convaleciente, ¿ok? Estaba después de un acto ¿cómo se dice? Quirúrgico. Se había circuncidado su propia carne de su prepucio. Y él estaba en el calor del día. El que estuvo acá en Beersheba, el que estuvo acá en Israel, sabe lo que es un día de calor. Hace mucho calor, mucho. Y él estaba en la puerta de su tienda. Esto es importante que vayamos imaginando. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y miren qué interesante porque dice,
En hebreo dice, Vaisainab, y levantó sus ojos, Vayare, Veine Shlosha Anashim. Usa el mismo verbo. Al principio es Vayera, el Abadonai, se dejó ver Dios, y ahora él levanta sus ojos y se dejan ver tres personas. Usa el mismo verbo. En español no se usa el mismo verbo, pero en hebreo usa el mismo verbo. Es decir, que al principio se deja ver Dios y después se dejan ver tres personas. Y creo que no es casualidad que usa el mismo verbo. Se dejan ver tres personas, tres varones. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Nos habla mucho del carácter de Abraham. Abraham no estaba adentro de su tienda, estaba en la puerta de su tienda. Es como estar muy pendientes, muy preparados de ver quién pasa por ese camino. Acuérdense que las tiendas o como se llamen, donde ellos vivían, como me imagino que onda beduino en el día de hoy, aunque hoy ya no tienen solo tiendas, tienen otras, otras edificaciones ahí, pero él estaba ahí. Si alguno viajó acá en Israel, cuando vamos al sur y vemos a los beduinos, vemos un montón, así como entrando al desierto de Judá, vemos un montón así como de, no son dunas, pero montes y desierto, y de repente una casita beduina, o de repente, digamos, una tienda. ¿Ok? Y lo mismo en la época de Abraham. Era una tienda en muchos kilómetros en un lugar desértico. Y este señor está en la puerta de su tienda esperando quién es el peregrino que va a pasar por ahí, quiénes son los hombres que van a pasar por ahí para él servirles. Y él les dice, por favor, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, deseo servirte. Ahora vamos a hablar de la identidad, pero me imagino que lo habrá hecho no solamente en esta oportunidad, sino en muchas otras oportunidades. Él no estaba dentro de su tienda, él estaba atento, expectante de cuándo y cómo y a quién puede servir. Este es un carácter importante y agradable a los ojos de Dios, el de ser siervo, el de estar pendiente no solo de mi ombligo, sino del que va a pasar por ahí que probablemente esté sediento, que probablemente esté cansado y quiera dormir, o tal vez tenga hambre, o tenga que cambiarse su ropa, o necesite que se le laven los pies después de un largo caminar durante ese desierto. Nos habla mucho del carácter de Abraham. Y como decíamos, dice aquí la palabra que dice vayera, y se dejaron ver estos tres varones. Y no sé si todos ya han reparado en esto, pero lo voy a remarcar por las dudas para aquellos que aún tal vez no habían prestado atención a esto. Si bien si bien hay tres varones que se dejan ver, cuando él habla en singular y le dice Señor. Él ve a tres individuos, pero les habla como a uno solo. Esto para mí, yo me acuerdo también, para mí, siendo judía, para cuando el Espíritu Santo ya sacó el velo de mis ojos y lo leí por primera vez, era impactante, porque esta era la rectificación de que nuestro amado Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el judaísmo, cuando se lee esta para allá, se hablan de tres ángeles. Pero si fueran tres ángeles, entonces Abraham seguiría hablándole a tres ángeles. Pero él no le siguió hablando a tres ángeles. Él le habló a Dios en singular, en unicidad, no sé cómo se dice. En inglés es oneness. One es uno, oneness es unicidad. Y esto es muy importante porque dijimos que Dios se dejó ver. Y por primera vez y simbólicamente, así como al final Él va a permitir
al final de esta parashá le va a permitir ver a Abraham al cordero que va a ser entregado por los pecados de todos nosotros. Él aquí le está dejando saber de que Dios también se puede dejar ver. Dios se puede dejar ver. Es una sombra, es un aviso. El otro día, cuando salimos a evangelizar, apareció ahí un señor árabe musulmán. ¿Cómo puede ser que Dios se haga hombre? Digo, ¿vos crees en Abraham? Y le di justamente este ejemplo. ¿Vos crees en Abraham? ¿Quién recibió a Abraham en la tienda? No, eran 3 ángeles. No, él hablaba a un señor. Y le hacía cortocircuito. Y claro, él me discutió, porque y encima yo mujer, me dice, no, yo te voy a enseñar. No, vos no me enseñas nada en el nombre de Cristo Jesús. No, porque Yeshua puede, no. E incluso hoy, una hermana a la que estábamos discipulando un buen rato, y la estamos discipulando para bautismo, y el último mes, o el último mes y medio, estuvo un poco más alejada, y bueno, no tuvimos tanta oportunidad de discipular. Hoy volvió con, quiero ver, decía hoy, quiero ver cuál es el Jesús en el que tengo que creer, a que tengo que seguir. Digo, ¿por qué significa cuál es el Jesús? O sea, hace un mes y medio que no te veo y se clonizó el Señor. ¿Qué es? ¿Cuál es el Jesús? No, porque no es el mismo Jesús este. Y empezó a dar en el nombre de Cristo Jesús. Hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y hay un solo Jesús, hay un solo Padre, hay un solo Espíritu Santo. Y es impresionante que hasta ahora el enemigo sigue confundiendo a algunas personas o personas que dicen, está Jesús, pero no el Padre, pero no está el Espíritu Santo. O cada uno, como si fuera un menú, dice, bueno, yo me agarro solo del Espíritu Santo. No, Padre, Hijo, Espíritu Santo está acá como una sombra en esta para allá. Y Abraham lo entiende. Dice él que se postra en tierra. No creo que se haya postrado en tierra frente a cada uno de los viajeros que hayan pasado por el desierto. Sí que los ha esperado, ha deseado servirlos, pero su espíritu sabe frente a quién está. Así como Moisés, así como Josué, así como tantos otros se postraron delante de la presencia de Dios porque uno se apercibe de ella. Y le habla y le dice, Señor, déjame servirte. Amén. Y entonces dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de una, ya sigue en plural, lavad vuestros pies y recostaos bajo un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y es hermoso, en hebreo dice, Besaadu livchem, alimenten su corazón, alimenten su corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina. Y miren, él está en la presencia de Dios y se activa y la activa a Sara en la cantidad de verbos que hay. Tenés que tomar, tenés que amasar, tenés que coser, eh, estamos delante del Señor, hay que. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se sostuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Ustedes entendieron que le está dando Abraham a nuestro Señor? Le está dando mantequilla y le está dando becerro. Digo, a ver cómo dice, mantequilla y leche y becerro, carne y leche. Lo digo porque hay muchas personas y en el judaísmo el parte de la kashrut es no mezclar carne con leche. Pero eso no es bíblico, porque nuestro propio patriarca da carne con leche al mismo Dios.
¿ok? Esto es muy importante. Es verdad que hay otro versículo que dice, no cocinarás ¿cómo se dice el gdi? Al cabrito en la leche de su madre. Específico, pero no habla de que no puedes comer leche con carne. La palabra no dice eso. Y acá nos está mostrando de que Abraham así recibe y alimenta a sus invitados. Lo digo porque es importante en este tiempo. Siempre digo que es importante, pero ahora más importante todavía. Ir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuanto menos la contaminamos con interpretaciones de los hombres, mejor. Más en este tiempo que a medida que vamos avanzando necesitamos más estar agarrados de la verdad. Y la verdad es Yeshua. Y Yeshua es el verbo. Así que necesitamos estar más agarrados de su palabra, cimentados en su palabra. Y lo dejo acá. Después me pueden hacer preguntas que quieran, pero que entiendan esto es importante. El Señor no pidió que yo no me coma un cheeseburger. No, de verdad lo digo. No pidió. No es una mitzvah, no es un precepto, no es una condición para mi salvación, ni mucho menos. El propio Abraham agarró mantequilla, leche y becerro y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Quiero remarcar cómo está en hebreo. Cuando dice acá, según de cierto volveré a ti, shuv, ashuv, si se acuerdan, espero que alguien se acuerde, porque yo repito cosas, espero que alguien anote y se acuerde algunas cosas cómo funcionan en la Biblia, por lo menos en el Tanaj. Cuando el Señor es redundante con verbos de la misma raíz, es una señal de énfasis. Dice shuv, ashuv. Nuevamente volveré. Shuv, ashuv. Shuv, ashuv, eleja. Nuevamente volveré a ti. Kaet, haya. Et, cuando es con Ain, habla de un tiempo. Haya es el femenino de Jai. Jai es vivo, ¿saben? Yeshua Jai, etcétera. Am Israel Jai. Jai es vivo. Cuando dice Haya, está en femenino, es porque es el adjetivo para el pronombre del tiempo. En un tiempo que está vivo, que et Haya, pero dice que. Entonces es ¿cómo? Como un tiempo vivo. Yo entiendo que, acabo de decir que no hay que, ¿cómo se dice? Que no hay que interpretar tantas cosas, pero sí voy a decir, cuando dice que Et Haya es como un tiempo vivo, y entiendo que él va a traer esta vida, que es el hijo de ellos, y que es una forma de decir, voy a traer como un avivamiento, algo vivo va a acontecer. Es un tiempo vivo, es un tiempo avivado. ¿Ok? Entonces dice, nuevamente volveré a ti en un tiempo avivado, en un tiempo de vida. Y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y tenemos a Sara que está escuchando detrás de él, ¿ok? Ella dice que estaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y se rió. Pues Sara entre sí diciendo, después de que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿ok? Jehová dijo a Abraham, él estaba hablando con los tres. Son ellos que le anuncian a Abraham que va a tener un hijo. Y Jehová le dijo a Abraham, más claro imposible. Y Jehová le dijo a Abraham,
¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Eh? Y le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él le dijo, no, no es así, sino que te has reído. Como que ella quise decir, no, me reí de nervios, ¿no? Como cuando alguien está en un funeral y se ríe. No, no, no me quise reír. O sea, era nervios. Le digo, no, no, te reíste. Y él en su soberanía permite esa risa. Miren, les hice algo chiquitito, a ver si lo tengo acá. Un momento. Ok. Así se escribe tzahaká. En hebreo, en la Tanaj, va a decir Besara tzahaká. ¿Ok? Se rió. Y siempre les marco la raíz, ¿verdad? En este caso, para el que sabe hebreo, tzadik, het, kuf, tzahaká. De la misma raíz sale la palabra risa, tzhok. Y con la misma raíz sale el nombre del hijo que va a ser de Sara y de Abraham, Itzhak, Isaac, Itzhak. Itzhak es se reirá. Y tiene la misma raíz del verbo, por supuesto, de que su madre se rió. Y después lo vamos a ver más adelante, que ella misma dice, se reirá al saber y escuchar que lo tuvimos a esta edad, etcétera, etcétera. En hebreo, esta parte, este pedacito, dice, cuando dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil, en hebreo dice, Ipale me Adonai davar, y Palé viene de Pele como una maravilla. Entonces, eh, y Palé es, a ver, señor, ¿cómo lo traducimos mejor todavía? Eh, Se maravillará o maravillará el Señor alguna cosa. O sea, hay algo que sea así como demasiado maravilloso para el Señor para que no lo haga. Y le dice, y palé me Adonai davar la moed ashuv. La moed ashuv. Al tiempo señalado, a la cita. La moed ashuv. A ese tiempo, a ese moed, a esa cita, volveré. La moed ashuv eleja. En ese tiempo volveré a ti. Que et hayá. Y este es uno de los versículos más hermosos que cada vez que lo leo de vuelta año a año y me lo recuerdo, me acompañan un buen tiempo. Dice, la moed ashuv que et hayá. A ese tiempo volveré como un tiempo vivo. A esa cita volveré como un tiempo vivo. Es esa promesa que el Señor tiene para muchos de nosotros cuando pensamos que las cosas están muertas. Dice que ella ya estaba en su menopausia, que ya no era fértil, que ya estaba viejita, que... Y justo cuando pensamos que todo indica que las cosas ya tuvieron su tiempo, murieron o como lo quieran llamar, se marchitaron o cumplieron su ciclo y se terminó, Dios vuelve. Y te dice, para ese Moed Aniashuv, para ese Moed voy a volver. Para esa cita, tengo una cita con vos porque tengo cosas para cumplirte. Porque él le había dicho que él ya tenía, que él iba a tener descendencia. Y él le sigue creyendo, no vemos en ningún lugar de que él ahora se pone a quejarse, decir, vos me dijiste que iba a tener descendencia, ¿cómo voy a hacer para tener descendencia cuando ni siquiera tengo un hijo? Bueno, sabemos que Sara se adelanta y va y le pide a Agar, le dice, más vale que vayas a tener un hijo con Abraham, porque Dios dio una promesa y tiene que ser cumplida, y ella fuerza el cumplimiento de esa promesa.
Pero Dios le dice, la moeda de Ashuv, a ese tiempo voy a volver, a esa cita, al cumplimiento de mi promesa, voy a volver, a esa convocatoria que yo mismo hice, a ese tiempo voy a volver como un tiempo vivo. Voy a revivir las cosas hasta que se cumpla lo que te prometí. No importa cuán muerto lo veas, no importa cuán débil lo veas o cualquier otra descripción que tengan en su mente de alguna situación que ustedes estén pasando en este momento, que hayan pasado y que se puedan realmente relacionar a lo que les estoy diciendo. En ese tiempo el Señor dice, yo vuelvo para cumplir mi promesa. Yo vengo, yo tengo una cita con vos. El cumplimiento de mi promesa es un moed para mí, entre vos y yo. Yo te prometí algo, el día de ese cumplimiento es mi moed con vos, es un moed personal, así como hay un moed en Levíticos 23, que es un moed, son moedim, mejor dicho, nacionales. El Señor tiene un moed con cada uno de nosotros en cada promesa que Él nos dio. Y son diferentes citas. A mí me prometió que mis hijas van a casarse, van a tener un buen matrimonio y van a tener descendencia. Son citas que Él va a cumplir conmigo. Son citas que Él va a cumplir con mis hijas. Son citas personales que nosotros tenemos con Él. La Moed Azeh Ashuv, que et Hayá. Y no importa cómo vos veas las circunstancias naturales. Yo voy a avivar todo lo que esté muerto. Así como Él prometió en soplar sobre los huesos secos y en tantas otras situaciones. Yo vuelvo para esa cita. Yo no voy a faltar a mi cita con vos. Tan importante. No voy a faltar a mi cita con vos. Y yo no llego tarde. No llego tarde. Y está bien que te rías. A veces cuando lees, está bien que te rías, Sara. Gozate. Porque realmente es increíble. Pero la palabra dice, Vaipale Adonai Davar. Habrá algo que el Señor no pueda maravillar. Es muy hermoso, muy hermoso. Entonces dice, muy bien, entonces terminamos en el versículo 15 y dice en el 16 que los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Esos varones que es Dios, le está marcando algo a Abraham. Mi mirada está sobre Sodoma, Abraham. Estos varones, después de que ellos dan eh, instrucciones del cumplimiento de la promesa del Señor, voy a volver en ese tiempo, todavía no sabemos exacto cuándo es ese tiempo, pero él está diciendo, yo te prometí descendencia, hay un tiempo y ese tiempo va a estar avivado por mi presencia y voy a cumplir. Y entonces dice que los varones miraron hacia Sodoma. Estamos, como les dije al principio, esta para allá tiene que ver con dejarse ver, con mirar. Y dice, y Jehová dijo, perdón, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y otra vez habla en plural y ahora va a hablar en singular. Abraham va con Dios acompañándolo a Sodoma. Y le dice, encubriré yo a Abraham. Y Jehová dijo, ¿no? Encubriré yo a Abraham de lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entre paréntesis, este versículo, el versículo 19, está hoy en día en la cueva de los patriarcas sobre la tumba de Abraham. Ese es el versículo. Ese es el versículo que está, porque si bien acá Dios está como en un diálogo autorreflexivo consigo mismo con respecto a su siervo Abraham, pero lo está describiendo y podemos ver qué es lo que agrada el corazón de Dios de Abraham. Y dice así, yo sé
que él va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, yo sé y puedo confiar en que él se va a ocupar de transmitir esto que él tiene conmigo a su familia. Sé que él va a ser responsable en su educación a su familia de cómo la avodoti, cómo adorarme y cómo caminar conmigo. Haciendo, ¿cómo dice acá? Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y entonces, de esta manera sabemos que esto agrada a Dios, porque esto es lo que provoca en Dios hacer que venga sobre Abraham el cumplimiento de lo que él ya dijo que iría a hacer con él. Esto provoca a Dios, no provoca, no sé si está bien usada esa palabra, pero trae a Dios a cumplir. Él hubiera cumplido igual, ¿ok? Porque él juró por sí mismo, no digo que no, pero ustedes saben esta reciprocidad de nuestra relación, cómo alienta a nuestro Padre a, ¿cómo se dice? Al ishpoch, a derramar sobre nosotros el cumplimiento de sus promesas, a derramar sus bendiciones sobre nosotros. Es, lo mismo nos pasa, me imagino, a cada uno de nosotros con nuestros hijos. A mí sí me pasa con mis hijas, de que cuando ellos están más cooperativas, hay más gozo en mi derrame sobre ellas de todas las cosas hermosas que puedo hacer. Y cuando no están tan cooperativas, tengo que sujetarme simplemente a que soy la mamá y lo hago con, no sé con cuánto amor, pero lo hago. Pero es mucho más agradable para mí cuando ellos están cooperativas conmigo, cuando es algo que es mutuo. Y lo mismo con Dios. Y por eso dice, yo sé que Él va a traer a su casa detrás de sí en mis caminos y que lo va a hacer con justicia y con juicio. Y esto es lo que le provoca al Señor el permitirle a Abraham lo que va a venir después, que no lo va a leer porque si no lo terminamos mal para allá, pero hay toda una negociación entre Dios y Abraham acerca de el exterminio que quiere traer Dios sobre Sodoma. Porque ahí dice que Sodoma y Gomorra aumentaban más y más en el pecado. Y entonces Abraham empieza a interceder por la gente de esa ciudad. Yo no sé qué es lo que habrá pensado Abraham, pero a mí, viendo esta situación desde afuera, y ustedes cuando lo lean van a ver, si encontrara 50 justos, entonces, ¿vos detendrías el exterminio? Sí. Y si fueran 45, porque ella empieza a dudar, no sabe si va a encontrar tanta gente justa dentro de Sodoma y Gomorra. Y solo dicen, por menos de 45 no. No, y 40 y 30, no, 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 bueno, no te enojes. Es hermoso el diálogo que tienen. ¿Cómo él se permite conversar con el Señor? A mí me gusta porque siempre hago un paralelismo entre eso y cuando la pastora Ana conversa con el Señor en las intercesiones que la he escuchado hablar, ella también negocia con el Señor libremente. Y esto es lo que hacen los hijos de Dios. Y Él lo hace en ese momento. Ah, y entonces, ay, se me perdió el hilo, ahí vengo. Hay una parte hermosa donde dice acá en el 21, dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Se fueron los varones y Abraham queda delante de la presencia de Jehová. Y delante de esa presencia del Espíritu de Dios es que él tiene toda esta conversación de negociación con el Señor. Y más adelante, en el capítulo 19, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantaron a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. También Lot entiende que está en presencia
de la presencia de Dios. Y él también se tira al suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengan a mi casa, que vengan a casa de vuestro siervo y se hospeden, y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. No voy a leer otra vez todo este capítulo tampoco, pero vale la pena que también que lo lean y van a ver cómo Lot lo que está haciendo es tratar de replicar lo que aconteció con Abraham y esos tres varones. Él insiste como su tío insistió. Abraham estuvo enseñando a toda su familia y podemos ver que él insiste, él es capaz de dar a sus hijas, que sus hijas se pierdan, no sé por dónde, no importa, yo los quiero servir a ustedes, porque él tuvo el ejemplo en su tío Abraham. Y es interesante. Entonces, eh, solo voy a tocar esto. En el versículo 10 en el versículo 10 dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, porque viene la turma delante de Lot y de la casa de Lot. Vienen todos porque todos ven que hay una presencia ahí. Y ellos lo que hacen es sacar a Lot, ese brazo se alarga a propósito de manifestación del brazo de Dios que leímos antes en Isaías 53:1 dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y después más tarde dicen que estos varones llevaron a Lot a la ciudad de Zorá, si no me equivoco. Estos ángeles, estos varones, tienen la capacidad de mover a Lot de una manera sobrenatural para salvarlo de toda la situación. Voy a seguir y me voy a... eh, después habla de cómo las hijas de Lot tienen relaciones con el papá y de esos dos hijos sale el pueblo moabita y sale el pueblo de los amonitas. Y ahora viene el capítulo 20, donde nos narra de que Abraham se va a la tierra del Negev junto con Sara y pasa por la tierra de Abimelech, el rey de Gerar, y sabemos que Abraham eh, niega a Sara como su esposa y la presenta como su hermana. Sabemos también que Dios le habla a Abimelech en un sueño y le dice que ni sueñe con Sara porque es la esposa de Abraham. Y Abimelech dice, ¿cómo puede ser? Y dijo, tranquilo, yo sé que en tu corazón fue inocente y por eso te estoy avisando antes de que vos hagas algo que no deberías hacer. Y Abimelech viene a reclamarle a Abraham, ¿por qué me dejaste pecar? ¿Por qué me hiciste como de tropiezo? Y etcétera, etcétera. Eh, y Abraham trata de justificarse, bueno, en realidad podría ser mi hermana porque es hija de mi padre, aunque no es hija de mi madre, etcétera, etcétera, podría ser mi hermana. Y sobre esto también podríamos estar hablando largamente porque el Señor le había dado una vez también una revelación, una reflexión acerca de estos versículos y por qué la presenta como una hermana y la importancia que hay de incluso en el matrimonio caminar en ese entendimiento de aún de hermandad en Cristo, pero no voy a entrar ahí en esta hora. Y le dice, al final, dice que Abimelech le habla a Sara y le dice, aquí he dado, estoy en el versículo 16, el capítulo 20, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, y así fue vindicada. Y esto sí me parece interesante para contarles que en hebreo la palabra vindicada dice vanojahat y la hizo presente. Y me puse a pensar, me pareció interesante el verbo que se usa en hebreo y la hizo presente. Y él mismo le dice acá que dice que Abraham le es como un velo para los ojos de todos los que están con ella. Es decir, que la actitud de Abraham o la forma o el comportamiento que él tuvo
no han permitido que realmente se la deje ver a ella a propósito de el nombre de la parashá, de dejarse ver, de ser revelado. Le dice, vos estás como velada a todos a causa de la conducta de Abraham. Y entonces dice, yo hoy estoy entregando esta ofrenda por vos y te estoy vindicando, te estoy haciendo enojaja, te estoy trayendo a presencia, estoy marcando el hecho de que vos existís, de que vos estás, de que sos visible naturalmente y espiritualmente y emocionalmente. eh, y creo que es importante esto, porque en su tontera, Abraham, porque no lo hizo con mala intención tampoco, lo hizo solamente por medroso, ¿verdad? Por temor, porque tenía miedo de la reacción de que ellos iban a tener si sabían que era su esposa o tenía miedo que le pase algo a ella. Al final eh, la hizo como invisible, no dejó, no la mostró o no dejó que se viera en su verdadero rol o en su verdadera identidad. Y Abimelech le dice, te estoy vindicando, estoy entregando 1000 monedas, te estoy vindicando, te estoy haciendo presente, te estoy haciendo nojaja. Y entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Esto es importante, todo es importante, bueno, no importa, todo es importante, porque acá hay una situación X, donde Abraham no es sincero con respecto a la identidad de Sara, la trata de hermana, esto provoca eh, como una sequedad, provoca una infertilidad que es revertida y que es sanada cuando primero es sanada la relación esa, el entendimiento, y hay vindicación. Entonces ahí Abraham ora y sana y abre úteros y empiezan a tener niños. Y el próximo versículo del próximo capítulo dice, y visitó Jehová a Sara como había dicho. Ese era el Et Hayá, ese era el tiempo vivo, ese era el Moed en que iba a regresar, ese es el Moed. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. En el momento en que ella se vuelve nojajat, que se vuelve presente, que su identidad es restaurada. ¿Será que antes cuando se había reído es porque dice yo que no soy nada? ¿Quién soy yo? ¿Será que era necesario primero, antes de que ella viva el milagro de la concepción, que sea vindicada y restaurada en su identidad? Y Abraham ora. Y cuando está orando para abrir esos vientres, en realidad Dios está abriendo el vientre de su esposa. Y ese es el Moed, donde Dios regresa como un tiempo vivo para concebir en Sara. ¿Se entiende? Si hay preguntas, nombre de Jesús. Y entonces dice que Sara, en versículo 2 del capítulo 21, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que él había dicho. Y en hebreo dice, Betelet Sara al Abraham ben les dikunav, en su vejez, la Moed Asher Diver y Elohim. En el tiempo y en la cita en que Dios le había hablado, que ellos no sabían cuál era, pero, pero cuando dice en el Moed que él había hablado, es como diciendo exactamente lo que él había dicho, pero ¿qué había dicho? Que había un Moed. Y que esto es importante también para nosotros, ¿ok? Sí, en el tiempo, Sarita, para los que están en Facebook, dice en el tiempo determinado, amén. Pero ¿cuál era? No se sabía. Y eso es como el otro día cuando, no sé con quién compartí, que cuando terminamos de leer en el capítulo 60 de Isaías,
Dice, voy a venir. Ay, Señor, lo voy a ir a buscar. Gracias, lo voy a ir a buscar. Isaías 60. Dice así. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. ¿Es a su tiempo o es pronto? ¿O qué tiempo es ese que es pronto? Y lo mismo pasa acá. Bamoed Z. Y dice, y en este Moed, que parecería que es re exacto, pero no es nada exacto para nosotros porque no tenemos ni idea cuándo es. Pero cuando ocurre, sabemos que es exacto. Porque eso encaja en todo lo que de repente nosotros entendemos, es ese nace benishma, que vamos a primero hacer y después vamos a entender, y de repente todo encaja en su lugar. Claro, era lógico que después de que yo tuve que estar explicando que en realidad no es mi hermana, que es como si fuera, bueno, hay una hermandad en nuestro matrimonio, porque somos hijos de Dios y estamos delante de Él, etcétera, etcétera. Y ahora que ella es reivindicada y no sé qué, y estaba justo orando por los hijos de Abimelech y justo llega Isaac para ese Moed. Esa es la exactitud de Dios que no necesita ser sabida por nosotros como hombres. Solo necesitamos saber que hay un Moed y que es exacto. ¿No es maravilloso esto? Aipale Adonai Davar. ¿Hay algo que no sea maravillado por él? Nada. Todo es ese maravillado del Señor, porque siempre llegan al Moed que Él quiere venir. Es maravilloso, me encanta. En nombre de Jesús, gracias Señor. Y de la misma manera, cuando ahora nosotros terminemos la parashá en Akedat Yitzhak, en el sacrificio de Isaac, de la misma manera, Él va a haber llegado al Moed, a la hora exacta, para mostrar el Cordero, para presentar el verdadero sacrificio a Abraham, que no era su hijo. Es la exactitud del Moed. Amén. Voy a seguir. No sé ni qué hora es, pero ahí venimos. Versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, y entonces le pide a Abraham que saque a Agar, que los envíe lejos, a Agar y a Ismael. Y entonces Abraham viene a Dios. Y en el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Sara ya tiene presencia. Lo que te diga Sara, escucha su voz. No es la que hiciste pasar por tu hermana. Es Sara. Muy bien, Dari. Gracias. Es Sara. En el nombre de Cristo Jesús. Es Sara. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Los hijos de Ismael no serán llamados descendencia. Dice acá que él va a ser una nación. Y también del hijo de la sierva era una nación, porque es tu descendiente. Pero no es tu descendiente, no es tu descendencia. Es tu descendiente, pero no es tu descendencia. Y el Señor hace la diferencia. Va a tener a tus nietitos, pero no es sobre no sobre ellos cae la promesa. No son la descendencia de la que hablé cuando dice la promesa. Son descendientes porque genéticamente, pero no son tu descendencia. Esto es muy importante. Y después, a propósito de los tiempos, tenemos acá en el capítulo 21, cuando le falta agua, él le da agua a Agar y a Ismael, le falta agua a Agar, Agar viene delante de Dios y Dios le manda un ángel. Otra vez se deja ver a través de un ángel. Para allá
se trata de dejarse ver, se deja ver a todos, a Abraham, a Sara, a Lot, a Agar, a Ismael, él se deja ver. Y entonces hay un ángel donde le va a traer, le muestra una fuente con agua, no le falta agua a ese muchacho, y ellos siguen. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó, etcétera, etcétera, le tomó mujer a Ismael. Y después que esta situación con el agua, con Agar y con Ismael acontece, viene la segunda parte donde él vuelve a encontrarse con Abimelech y Abimelech le pide a Abraham, le dice en el versículo 22, aconteció en aquel mismo tiempo, Baet, como Baet Jaya, en ese tiempo, habló, y miren cómo el Señor marca diferencia entre Moed y Et. Los dos son tiempos, pero uno es una cita con Dios y el otro es un tiempo. Entonces, en ese tiempo aconteció que habló con Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, diciéndole, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ya hay un reconocimiento del favor de Dios en Abraham. Ahora, por favor, le dice él, júrame que no le va a faltar nada a mi descendencia, que todas las bondades que Dios hace con vos, vos se las vas a compartir, se las vas a transmitir a mis hijos, dice. Que conforme a la bondad que yo hice con vos, vos vas a hacer conmigo y con la tierra en donde has morado y con mis hijos y con mis nietos, etcétera, etcétera. Y Abraham le dice que sí. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto. Perdón. Ok. Él le dijo, sí, yo juraré. Y en el 25 dice, Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Entonces, por un lado vemos el tema del agua con Ismael y con Agar, y ahora vamos a ver que Abraham, después de jurarle que va a compartir con la descendencia de Abimelech, que no le va a faltar nada, dijo, pero acá tenemos un asunto con el tema de un pozo de agua. Hay una fuente de agua que ahora va a ser punto de conflicto. Y entonces respondió Abimelech, no sé quién haya, en el versículo 26, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Otra vez Abimelech, pobrecito, siempre parece perdido, como que no sabía, no me enteré, y al final mira lo que anda pasando. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dijo a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Mucha gente piensa que la ciudad de Beersheba, acá en Israel, es la ciudad de los 7 pozos, pero no es la ciudad de los 7 pozos. Es la ciudad donde Abraham puso a 7 corderas de testigo para la reivindicación o la redención del pozo con agua. Dice, tomó Abraham ovejas y vacas e hicieron pacto. En el 28. Puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Otra vez, Abraham está entregando un patrimonio para certificar la posesión, salud, para certificar la posesión del pozo. Abraham va a poseer esa fuente de agua que entendemos un rato antes en los versículos que es tan importante para sobrevivir en ese lugar, porque si no, te morís como ella pensaba que se iba a morir Ismael, y este pozo me pertenece. Yo te doy 7 corderas, y no solamente es un pago, sino es un testimonio de mi posesión. Y esto es tan importante como el día que él pagó los 400 shekel por la tierra donde enterró a su esposa. Porque más tarde, acá, creo que ya mismo, sí, que en este mismo, en esta misma para allá, y si no, más adelante, cuando Isaac quiere destapar los pozos que le pertenecían a su padre Abraham
y que los filisteos los taparon a propósito eh, eh, para que él no tenga de dónde sacar agua, él lo hace con la autoridad que tiene como heredero de esos pozos. Si Abraham no da las 7 benditas corderitas, Isaac no tiene autoridad para abrir los pozos después. Y entonces dice aquí, un segundito, me perdí, acá estoy. Y entonces dice, versículo 30, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Y por eso llamó a aquel lugar Beer Sheva, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beer Sheva y se levantó Abimelech y el príncipe de los ejércitos y volvieron a la tierra de los filisteos y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Beer Sheva e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y después llega el momento donde y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo, Ineni, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y sabemos que Abraham se levantó muy de mañana y que los llevó y que adoraron y que, bueno, se separa y que él viene a completar lo que Dios le había mandado hacer, que era el sacrificio de su único y hermoso hijo. Y entonces dice la palabra así. En el versículo 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, Ineni. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y miren, esto es importante. Abraham, después de todo lo que hablamos en esta para allá, viene ejercitado en ver a Dios. Viene ejercitado en recibir revelación de Dios. Desde el día que estaba ahí en la puerta de su en la puerta de su tienda, pidiéndole por favor que lo deje servir. Ahí también decía que él levantó su mirada y vio a los varones, levantó su mirada y no me acuerdo qué otra cosa dijimos. Al final hay un ejercicio en levantar esa mirada, porque Dios se deja ver, pero nosotros tenemos que levantar la mirada. Dios se deja ver, pero nosotros tenemos que levantar la mirada. Entonces a veces lo escuchamos y después que lo escuchamos, Él quiere que nosotros levantemos nuestra mirada, Él se va a manifestar. Y Él puede parar a tiempo porque Él ya venía ejercitado de todo lo que leímos ahora, que es un montón, de que el Señor se le presentaba, no le era algo inusual la presencia de Dios, por el contrario. Por eso Él le habla, heme aquí. Él le habla, heme aquí. Él le habla, ok, presto atención. Levanto mis ojos. Y alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es como cuando decía, leímos la palabra que dijo, y los varones miraron hacia Sodoma. ¿Qué hizo Abraham? Caminó con él.
Le alcanzó donde puso la mirada a Dios, le alcanzó a él para saber que él iba con Dios a ese lugar. No dice a él que dijo Dios, venite conmigo a Sodoma. No es como cuando le dijo, lej lejá en la parasha anterior, anda, vete de tu casa y le dio la orden. No, no. Él miró, estos varones miraron a Sodoma y le alcanzó a él para otra vez embalarse e irse ahí nomás. Bueno, voy. Como en la parasha anterior que también habíamos visto, él ni siquiera habló, se levantó y fue. Donde Dios ponga la mirada, ahí voy a estar yo, dijo él. Y él ahora vio el carnero y supo que tenía que sacrificarlo. Dios no le dice sacrificar el carnero en lugar de tu hijo. Pero es esa complicidad y ese entendimiento que uno tiene con alguien que conoce tan bien que hace falta una mirada. Eso pasa entre, entre hijas y padres, entre esposos y esposas, entre buenos amigos, hermanos. Yo soy hija única, pero a veces tengo hermanos con que hace falta, alcanza una mirada para saber. Y entonces él alzó sus ojos, vio al carnero y supo que esto venía en lugar de su hijo. No hay ninguna explicación de parte de Dios, pero él lo sabía porque él sabe a Dios. Y entonces, en en el versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Saben cómo lo llaman en hebreo? El nombre de ese lugar, Adonai Ire. Dios se dejará ver. Está traducido como Dios proveerá. Pero espero que después de toda esta para allá, entendamos que esto es más allá del hecho de que Dios provee. Ay, que Dios que me traiga un buen trabajo, un buen sueldo, que me traiga dinero, me quiero ir de vacaciones, quiero cambiar la casa, el auto. No, es Dios se dejó ver, Dios se manifestó y yo un ratito antes alcé mis ojos para poder ver esa manifestación. Un ratito antes del antes, caminé con él lo suficiente, lo quise servir, lo reconocí, lo entendí, ejercité, lo escuché una, dos, tres, cuatro veces. Conocí sus tiempos, conocí que tiene un Moed, conocí que tiene un Et Hayá, lo conocí. Ese es el Dios que se deja ver. Y cuando lo vi que Él se proveyó solo de ese cordero para ese sacrificio. Que no me necesita a mí para Él ser Dios. Yo lo necesito a Él, pero Él no me necesita a mí para ser Dios. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Quiero leerlo aquí, tal cual. Tu descendencia poseerá las... ¿Cuántos? Quiero que me sean sinceros los que están por Facebook acá. ¿Cuántos se acordaban de esta parte? Cada vez que hablamos, nos acordamos del cordero que vio, pero nadie se acuerda de esta parte. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Voy a seguir. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. No les puedo explicar con qué autoridad habitó Abraham en Beersheba.
¿Con qué autoridad habitó ahí? ¿Con qué autoridad? Con todo lo que habían pasado en esta para allá, que no sé ni cuántos años pasaron acá, pero con todo ese proceso, Vayera y se dejó ver Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Lo último del último capítulo es solamente una introducción al próximo capítulo porque nos habla de que el hermano de Abraham tuvo hijos y entre ellas tuvo una hija que se llama Rebeca, que sabemos que va a ser la esposa de Isaac. Pero en el nombre de Yeshua, aquí terminamos la para allá y por eso creo que era tan importante el versículo de Isaías 53:1, porque la fe y la revelación de Dios a Abraham es la misma que es necesaria para nosotros en nuestro caminar con Yeshua. Es la misma. La necesitamos de igual manera y los procesos pueden ser los mismos procesos en nuestro caminar con Yeshua, en nuestra obediencia a Él. Amén. En nombre de Jesús. Ari, ¿quieres orar? Padre, te damos gracias. Gracias porque tu palabra nos muestra, Señor, que un Dios tan grande se revela a los hombres y nosotros hemos creído en ti, pero necesitamos tu revelación. Que como viniste a Abraham, Señor, y te demostraste en todo este estudio, en todas las cosas de la vida, Señor, nosotros necesitamos más allá de que tú contestas nuestras oraciones y los pedidos que te hacemos, Señor. Hay una parte de nosotros que clama por estar contigo, por disfrutar de tu persona, de ver realmente como tú eres, Señor, porque necesitamos entender tu caminar, disfrutarte en cada momento de nuestra vida, como lo vivió Abraham en distintas áreas de su vida, Señor. Gracias porque tú eres un Dios impresionantemente bueno, Señor. Queremos que como en esta para allá, en este estudio de la palabra, tú te dejes ver a nuestras vidas. Porque tu presencia, Señor, es lo que da descanso a nuestro corazón y tu presencia es que llena, Señor, toda nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a despedirnos de nuestros hermanos en Facebook. Nosotros nos quedamos un ratito más aquí en Zoom, en el nombre de Yeshua. Esto es importante porque parecería que es muy lejano a nosotros, pero comenzamos hablando de el, que Él se deje ver a nosotros es la manera que nosotros tenemos de reconfirmar constantemente que Él es un Dios vivo en el día de hoy. Así que esto no es algo que le pasó a Abraham, esto es algo que tiene que hacerse carne en nosotros, en nuestro caminar con Yeshua, por los tiempos que estamos viviendo, por las condiciones en los tiempos que estamos viviendo y por los que aún vamos a vivir. Porque esto nos da certeza de quién es Yeshua en nuestras vidas. Y nos da un entendimiento de la manera en que Él provee. Él provee su presencia. Él provee su presencia. No sé si le quedó claro a todos, pero sentí en mi corazón poder resumirlo. Toda esta para allá, este Adonai iré, Adonai provee su presencia. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, y en hebreo dice, y mi pastor no me va a faltar. No dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es una mala traducción. El Señor es mi pastor no me faltará. Si yo tengo su presencia, no me falta nada. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, ese Adonai Iré es un Dios de provisión de su presencia. Y cuando está su presencia, no falta nada. Esto es muy importante por los tiempos en los que estamos caminando y por lo que va a venir. Si yo sigo pensando que su provisión es solamente el auto que necesito,
no me va a alcanzar cuando lo que necesite no sea algo material. Esto es muy importante. Su presencia va a ser la provisión y entonces no me va a faltar nada. En nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte, Espíritu Santo, que estas palabras lleguen a cuantos más hermanos posibles, Señor, y que esto realmente se haga un rema en la vida de todos nosotros, Señor. Y darte gracias porque tu presencia nos basta, porque en ella está todo lo que necesitamos y todo lo demás es añadidura. Todo, todo. En nombre de Yeshua Mashiach, hazlo rema en nuestro espíritu, Señor. Y que como dice la palabra, que como Abraham podamos traer a nuestras familias y a nuestros seres queridos detrás de este entendimiento por tus caminos. En nombre de Yeshua. Amén. Ok, ahora sí, tenemos cosas hermosas, tenemos la intercesión profética, cosas hermosas. Desde ya vengo avisando, primero Dios, estamos entrando recién en el mes de noviembre, calendario gregoriano, pero el mes que viene ya se acerca la fiesta de las luces, se acerca el altar que hacemos todos los años, en el mes de diciembre. Nuestros hermanos vienen desde Bilbao para levantar acá altar junto conmigo y desde Israel vamos a estar levantando altar con las naciones, levantando en alto la luz de Yeshua Mashiach. Hemos aprendido innumerablemente, en una innumerable cantidad de veces, amén, como le dice la palabra, que tenemos que reflejar la luz de Yeshua y eso es lo que queremos hacer. Así que prepárense para ese tiempo, preparen su Hanukkah, preparen su luz interior también. Vayan invitando a todos sus hermanos, a todos sus familiares, en el nombre de Yeshua. Va a ser para el fin de diciembre, creo que va a ser el día 22, si no me acuerdo mal, pero les vamos a estar dando la fecha. Lo que es seguro, de acuerdo a la palabra que estudiamos hoy, que va a ser en el Moed exacto del Señor, Be'et Hayá, con un avivamiento impresionante. Así que en el nombre de Jesús los bendecimos, en el nombre de Yeshua Mashiach los bendecimos, le decimos chao a nuestros hermanos de Facebook y nosotros nos quedamos un ratito más aquí, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo, ¿será que no estuvo grabado en Facebook esto? No, yo traté de buscarlo y no, Reviso no, ahorita reviso. no lo grabó, porque traté de compartirlo en los otros grupos y no estuvo. Yo pensé que estaba en YouTube, ¿no? No, y vos que siempre mandás mensajitos, no mandaste el mensajito de no se ve en Facebook. No, porque como a veces lo ponen en YouTube, entonces no sabía, no quería molestar. ¿Pero lo encontraste en YouTube? No sé. No, yo ahí Entonces, ¿dónde está el Ahorita veo. mensajito, familia? ¿Por qué no Ahorita veo. alertan? Okay, next time. Sorry. Pero es una flor de revelación. En nombre de Jesús. Pero tuvo que haberlo grabado en alguna parte porque nos pidió como que se estaba grabando. Sí, Debbie, quedó grabado. A ver si en YouTube. No está grabado en YouTube, no importa, en nombre de Jesús. En alguna parte quedó grabado porque nos pidió En permiso. tu memoria y en mi corazón. Ahí quedó grabado. Ok, En nombre de Jesús. amén. Nati hizo una pregunta, 2 preguntas ahí. ¿Qué preguntó Nati?
La señorita Nati dice, preguntó a partir de entonces, en Génesis 16:13, dice, aquel que me ve, se reveló el Señor. Preguntó que si era diferente. No, Entonces yo vi espérame que estaba ahí, estornudando. Estaba estornudando. Espera un segundito. pero no me ¿Qué dijo pediste Nati? permiso. Bueno, está bien. Bless you. Ok, ella está preguntando que si en Génesis 16:13, cuando él se le revela a Agar, dice, de verdad he visto a aquel que me ve. Pero yo estaba mirando y dice que es el Roy en esa. Ajá. Lirot es ver. El Roy. El Dios Entonces que ve. estaba Porque todo está para allá tiene que ver con dejarse ver. Amén, Jennifer. Muy bien. Yay. Porque todo está para allá tiene que ver con dejarse ver. Dejarse ver. Ok. Y dice que en Ezequiel 48:35 él se revela como Jehová Shammah, ¿En como el dónde? Dios que está presente. Ezequiel 48:35. Voy a leer. Momento. Ezequiel. Pensé que era lo mismo. No, no es lo mismo. Pero voy a leer, ¿ok? Un segundito, Ok, voy a buscar Ezequiel. Voy a buscar Ezequiel. 48:35. Cuarenta y ocho, 35. Ese Jehová llama es un Jehová que está ahí. Tengo que leer bien todo el texto, pero llama es de ahí, de que él está ahí. Ok. Entonces, como Jehová omnipresente, no, es diferente, ¿verdad? Como el No, que está presente, omnipresente, no. no, no, no. Adonai, tengo que leer, lo voy a leer con más paciencia porque no me acuerdo todo el texto, es la verdad. Pero de lo que leo en hebreo así, es Adonai ahí, allí. No. Ok, Nati, ¿le quedó bien? Está trabajando. Entonces yo le traduzco. Nati, otra pregunta. Amén. ¿Quién más quiere preguntar algo? O comentar o decir, algo, digan lo que quieran. No, pues para mí, Maná Débora, no quiero justificar lo que Abraham hizo de negar a Sara, porque le digo yo al Señor, Señor, y si esa gente de ese tiempo era como estos terroristas de hoy día en ese lugar, pues tuvo razón. Abraham le podían volar la cabeza por su esposa. Sí, esa gente sí era de esa calibre, como decimos nosotros acá, de maldad. Mm, Tuvo razón. Es como la gente que juzga a mucha gente cuando predica, juzga a Jonás. Yo particularmente no lo juzgo. ¿Por qué razón? No es lo mismo estar en el asuntito como estar
eh, yo le digo a veces a mi esposo platicando, porque, ¿verdad? Sí, que Israel, aquí, que mi esposo no, pero la gente, ¿verdad? Y le digo yo, y le digo a mi esposo, pero lo que Israel está sufriendo allí no es como nosotros acá, que podemos decir cualquier cosa desde el púlpito. Sabemos que no hay persecución acá en nosotros en Occidente. Entonces, yo no juzgo a Jonás, porque Jonás, pues en Siria en esos tiempos era tremendo, no podían ver un judío también, un israelita. Ahora, sí, le digo yo, quizás, así como a todos nosotros, en algún momento de esos difíciles nos falla la fe, porque ¿quién lo estaba mandando? Lo estaba mandando Dios. Pero en su humanidad, él dijo, ahí me van a despellejar, mejor yo no voy a ir. Y así nos sucede a todos nosotros en el momento de la tempestad. Así es. Sí. Así es. Jehová en pastor o Jehová en pastor va a estar conmigo. Cambia completamente la jugada. Ah, lo del Salmo 23, amén. Jehová en pastor nada me faltará. O en toda la jugada va a estar Jehová conmigo igual, mi pastor. Ajá. Amén. Amén. Sí, porque él lo mandó. Cambia la prédica. ¿Qué pasó? Cambia la prédica de Jehová mi pastor y nada me faltará. Ajá, Ah, exacto. amén. Predique, pastor, Exacto. predique. Exacto. Y bueno, Predique, pastor. para eso está el arrepentimiento. Sí. No es lo mismo. El jueves íbamos a hacer un estudio de la palabra. Comenzamos a adorar. Habremos quedado 1 hora y media adorando. Todos quedamos llorando, quebrantados en la presencia. Amén. Oramos ¿Qué estudiaron? y yo le dije, Señor, yo estoy cansado, estoy agotado por dentro. Yo necesito tu presencia. Y el Señor vino con su presencia. Y todos quedamos quebrantados. Cada uno hizo su propia oración, su clamor. No paramos ni un momento mientras estábamos adorando. Todos depositaron su corazón. Porque sin presencia podrás saber muchas palabras. Pero la presencia es lo que te muestra el carácter de... La verdad que la presencia del Señor es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy. Hoy tengo el hijo de un amigo que fuimos diáconos hace como 20 y pico años atrás. Éramos diáconos en la iglesia, la primera vez que era diácono en la iglesia, entonces la verdad que fue una bendición. Y cada vez que le hablo acerca del Padre, le hablo de vivencias que el Señor tuvimos en el hogar de recuperación, de las presencias angelicales, de palabra de revelación, de ayunos, de manifestaciones de la gloria del Señor. Ahí está mi amigo, el hijo de mi amigo. Entonces eso es lo que podemos hablar. Lo que podemos hablar son vivencias que tuvimos con el Señor. Palabras que el Padre decía, que yo me acuerdo hasta el día de hoy. Entonces hoy le puedo repetir al hijo palabras que el Padre dijo cuando estuvimos sirviendo juntos, cuando íbamos caminando, leíamos mucho el libro de Proverbios y Eclesiastés, como vivíamos 15 personas diferentes, de distintos lugares, entonces no era fácil la convivencia. Y la presencia era lo único que mantenía el fuego. Fue la presencia de en aquel entonces era una iglesia pentecostal tremenda, y era la presencia lo que apuntalaba todos los estudios y todo lo que esperamos. Todos estaban esperando una manifestación, todos estaban esperando una manifestación. Entonces después pasaba el tiempo y los hermanos se decían, che, pero yo me acuerdo que Juancito siempre decía,
Dios me habló, Dios me habló, y a mí nunca me habla. ¿Cómo puede ser que? Ya, entonces hablando de la revelación, de que si vos lees la palabra, pero no tenés revelación, solamente te vas a quedar con la palabra. Entonces no vas a tener revelación, por eso no vas a tener temor de Dios de hablar en la palabra. Cuando una persona habla de la palabra sin temor de Dios, entra distorsión. Porque a esta altura del camino, escuchar por primera vez en mi vida un concepto que cambia radicalmente muchísimas cosas, pero que ya la venía, el Señor me ya mostrándonos, Jehová mi pastor, o Jehová el pastor va a estar conmigo. Nada me faltará y tengo la suerte echada ahí, o realmente, a pesar de, el Señor va a estar conmigo. Y eso me hace suficiente. No voy a necesitar más nada. No es suficiente. ¿Para qué decir todo? A mí, mi esposa, me es suficiente. Cuando no te es suficiente porque perdiste el amor, entonces pones los ojos en otras cosas. Y en la relación con el Señor es lo mismo. Cuando Él no es suficiente en nuestras vidas, entonces empezamos a ver Señor, otras cosas. God bless you. Las aras son bravas, ¿viste? Hasta Abraham la tuvo que sufrir. me gusta que nos den respeto. Debbie, No se dio por enterada. sí, hombre, ahí respondí que gracias por darme respeto. Debbie, No te di, no, ¿qué dice el Salmo 18, 2? es que mi 2 es tu 1. Ok, donde dice Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Lo que pasa es que en inglés, me gusta leerlo en inglés también porque a veces es más cerca al hebreo que el español. Y en el español dice, y la fuerza de mi salvación. Pero en inglés dice, the horn of my salvation. O sea, que el cuerno de mi salvación. ¿Qué dice en hebreo? Acá no hay ningún cuerno. Dice que Dios es mi En roca. el Salmo, ajá. Dios es mi roca. Ujú, Ametsuda veamoshia sheli. La Metsuda es como si fuera un fortín, como un castillo, un fortín ujú. y mi Sí, así salvación. dice. Ujú. Eh, Dice, y mi mi libertador en español. Y después, Dios es mi roca y detrás de él me esconderé. Él es mi protector, con su ayuda me salvaré. Él es como mis muros. ok, pero sí cambia un poco. No hay ningún cuerno ahí. Ok, si no hay un cuerno, qué raro, porque en inglés sí dice the horn of my salvation. No hay ninguno. Oh, ok, entonces en esa parte donde dice, ¿es el que me da esfuerzo, dijiste? ¿Perdón? Dijiste el que me da esfuerzo, el que me, ¿qué? La última parte Con de su ese ayuda verso. me salvé. Él es mi fortaleza, como mi fortaleza. Sí, Pero una después. fortaleza onda de piedra. No, es la última parte esa. Oh, ok. Aquí dice la última parte dice mi alto refugio. Ok. Nati estaba preguntando, hizo ahí otra pregunta también. Dice de que si el monte Moria estaba en Siquem, ahí le respondí que está No, en el templo en Jerusalén. el monte Moría está en Jerusalén y Siquem está en Samaria. Amén.
¿Qué más? Debbie, pero ahí tiene usted la secretaria, ¿y no te lo grabó todo? ¿Todos leyeron a Eclesiastés? ¿Todos leyeron a Eclesiastés? ¿Quién leyó Eclesiastés? Muy bien. Yo dije hay un versículo muy importante, Eclesiastés 11:4. Presten atención. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Así que nos dejamos de papar moscas y nos ponemos a trabajar. Eso es lo que dijo el Señor hoy. El que quiera oír, que oiga. Basta de papar moscas. No esperemos cosechar si no trabajamos. No papemos moscas. ¿Y qué más nos dio el Señor hoy? El Salmo 9. Voy a repasarlo en este momento. El Salmo 9. ¿Alguien lo leyó? ¿Cuál era No, hay que leerlo. Versículo 19. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones, porque el Salmo 9 tiene que ver con el altar de este año, el del juicio. Tomen nota, porque después alguien tiene que hacer de escriba en el equipo. Alguien tiene que hacer de escriba en el equipo y ir tomando nota de todo lo que el Señor va hablando, con fecha. Todo el Salmo 9 habla de justicia y habla de juicio, pero al final, no se fortalezca el hombre. Pon, oh Jehová, temor en ellos, y conozca las naciones que no son sino hombres. Las naciones no son sino hombres. No, muy bueno. La palabra del Señor es muy perfecta. Nombre de Cristo Jesús. I see you. Bye bye. Dios te, Sí, tú. Dios te bendiga. Que descanso. Todos. Voy a mimir. Vas a descansar nomás. Escápese. Bueno. Nombre de Jesús. Bye. Bueno. Jennifer, ¿vos hablaste con Agustina ya? Sí, le puse el mensaje, pero no me ha respondido. Ah, bueno. Sí, cuando yo hablé contigo y le puse enseguida el mensaje y no me ha respondido. Me voy a ir a descansar un ratito. Cualquier cosa me avisas. Ok, ok, si ella me responde, porque sí, hablamos mucho, o sea, hay bastante que... Y también le pedí y no me ha respondido las notas porque ella también pone el Fireflies para poder subirlas porque las notas de la otra reunión yo sí las subí. Entonces, para Pero vos documentar. tenés acceso al Firefly, ¿no? No, porque lo que pasa es que Agus crea otro link porque para no usar el de Halel porque a veces coincide que es la misma hora que están conectados orando. Porque No, las ella reuniones... crea un link de Zoom, pero el Firefly es el nuestro. Oh, sí, 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 creo que me dijo que era el de ustedes, sí, porque Pero algo vos tenés había tenido acceso al Firefly. había tenido que una clave que tú le vieras un código, una cosa. Sí, sí me dijo algo de eso, ajá. Sí, ¿Vos entonces sí, tenés creo que el acceso al Firefly... Firefly? No, 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 no tengo acceso, no, no sé Ahora te lo cómo. voy a dar. Ahora te Ujú. llamo y te lo doy. Ya, está bien. Ujú. Sí, porque yo en la primera reunión sí bajé el documento, o sea, el transcript y lo subí ahí, porque es súper importante que quede para Claro, documentación. Ujú. buenísimo. Sí. Y Bueno, con el pastor Roger bastante, que fue una hora que estuvimos. habla bastante. Ujú. Sí. Bueno, me voy a descansar. Dios me los Bueno, bendiga en el descansa. nombre de Bye. Yeshua. Bye. Amén, amén. Adiós. Bendiciones. Bye.